Bendiciones hermanos y bienvenidos a la plenaria 4 de la conferencia matrimonial de la Casa de Restauración. El tema de hoy se llama comunicación. Nosotros ya vimos en la plenaria 1 las bases bíblicas donde nos habló del pecado. Si hasta ahorita tú has estado viendo esas plenarias, entonces te felicito. Si alguno de ustedes ha decidido no hacerle caso, pues estamos entrando en ese momento de preguntarnos por qué no hemos hecho lo que nos ha dicho el pastor. Y la pregunta es, ¿eres tan egoísta que piensas que tú no tienes que hacer lo que la misma palabra te llama a hacer? ¿O si hay otros trasfondos que tú no crees en un Dios poderoso que puede transformar no solo la vida tuya, porque en los dos plenarias 2 y 3 nos estamos enfocando en lo que tiene que hacer tanto la mujer como en la otra, que es lo que tiene que hacer el hombre. Nosotros tenemos que entender que todo empieza con nosotros. Y una vez que entendemos eso, que superamos el pecado, entonces entramos ya a la materia práctica que es la comunicación. La comunicación, como dice Amos 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Hermanos, cuando nosotros nos casamos, cuando vamos hacia el altar y decimos que sí, tenemos que estar seguros de que nosotros por voluntad propia decidimos decir el sí a la otra persona. Decir el sí hacia el mundo, tanto físico como espiritual. En el momento que nosotros vamos a las entidades civiles para juntarnos en matrimonio, nosotros estamos comunicándole al mundo el sí, donde yo digo no a todos los demás y sí a esta persona con la que me voy a casar. Y le digo sí a él, para que él sepa que de ahora en adelante hay una persona cuyo propósito es atenderlo o atenderla y mostrarle a esta persona, a este cónyuge, que es una persona importante en nuestra vida. Comunicamos el sí. Estamos de acuerdo y estamos de acuerdo ante las entidades eclesiásticas, donde ante Jehová decimos que sí, pero también ante los testigos que nos acompañan. Todos tienen que saber, estamos comunicándole al mundo, esta persona con la que me voy a casar ahora mismo es la mía. Pero también las relaciones interpersonales a todo nivel requieren una buena comunicación. En el matrimonio se puede resumir así. Buena comunicación es igual a buen matrimonio. Mala comunicación resultará en un mal matrimonio. ¿Qué es lo que exige la Biblia? En Efesios 4:25, y vamos a leer en la versión Reina Valera, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Si yo soy miembro de mi esposa y mi esposa es miembro de mí, la palabra en Efesios, Pablo le está diciendo a la iglesia, hablen verdad el uno con el otro. No se vayan a mentir. Nosotros, en el momento de casarnos, ya hemos revelado mucho de nuestra vida a nuestro cónyuge. En el caso mío, yo me acuerdo que mi suegro le dijo a mi esposa, ¿estás seguro que te querés casar con este hombre? Mire todo lo que él te ha contado y a ver si todo eso es cierto. Hermanos, nosotros tenemos que revelar qué ha pasado en nuestra vida para que nuestro cónyuge sepa a qué se va a confrontar una vez que atamos los lazos del matrimonio. Jehová mismo se revela a nosotros. En los sermones
En el libro de Éxodo, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos visto que Jehová continuamente le avisa al pueblo de Israel todo lo que está pasando, todas las plagas son para que el pueblo sepa que yo soy Jehová. Vamos a Mateo 11:25. San Mateo 11:25 nos dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Hermanos, Jehová mismo se quiere revelar, y se quiere revelar en su plenitud. ¿Cómo es que nosotros entonces no queramos revelarnos en nuestra plenitud a nuestro cónyuge? El mismo Espíritu Santo, conforme a Pablo en 1 Corintios 2, del 6 al 15, revela e ilumina la palabra de Jehová. Si el mismo Espíritu Santo quiere que sepamos quién es el Padre. Entonces, ¿a qué llegamos? Cuando hay problemas en el matrimonio, nosotros tenemos que asegurarnos de comunicar a nuestro cónyuge que está pasando algo que no nos gusta. No es por nada que la palabra dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo. Cuando yo tengo un problema con mi cónyuge, yo tengo que comunicarlo. Porque yo tengo que resolver la situación que muchas veces es raíz de una mala comunicación. Es raíz de un mal entendido. Sí, suceden cosas que nos enojan. Sí, suceden cosas donde nosotros encendemos la ira en nuestra vida. Pero como dice Pablo, sí, podemos salir en un instante en ira, pero no podemos permitir que el pecado tome control de nuestra vida. Porque si no arreglamos el asunto inmediatamente, Pablo dice, estamos dando lugar al diablo. Entonces no nos sorprendamos cuando los problemas del matrimonio empiezan a empeorarse. Tenemos que evaluar lo que se va a decir. Porque lo primero que tenemos que saber es si lo que vamos a decir es realmente al 100% cierto. ¿Tengo yo todos los hechos de una situación? ¿Y lo que voy a comunicar ayudará o dañará? ¿Es algo constructivo o es algo destructivo? ¿Es el tiempo indicado para decir lo que voy a decir? ¿O tal vez sería mejor esperar un rato? ¿Y con qué actitud lo voy a decir? La actitud es algo tan importante. Nosotros, una vez más, que estamos caminando con el pueblo de Israel en Éxodo, no tienen agua. Pero en vez de que se van a donde Moisés a pedir agua y avisar del problema, miren Moisés, no hay problema, ¿qué hacen? Ellos empiezan a agredir a Moisés, a acusar y a tentar a Jehová. Nosotros no podemos entrar en una situación con una actitud negativa y con palabras que son ofensivas. Estoy usando las palabras correctas. ¿Y qué me dice Jehová al respecto? ¿Qué es lo que me dice Jehová de la situación? ¿Qué es lo que me dice Jehová de mi actitud, de cómo debo responder? Y a la medida que pasan situaciones que no nos gustan, ¿qué es lo que muchas veces hacemos? Explotamos, gritamos, levantamos la voz, empezamos a mostrar una actitud agresiva y ofensiva. Nosotros tenemos que estar al 100% consciente de la manera como comunicamos. Nosotros no podemos simplemente explotar porque salió una situación inesperada. Nuestras palabras. Hermanos, aquí, como ya lo dije en la plenaria 3, yo mismo me asusto con lo que me dice
la Biblia acerca de las palabras que yo uso. Proverbios 12:18 me dice que mis palabras pueden ser palabras que golpean como una espada. Imagínense ustedes hablando a su esposa, hablando a su esposo, y las palabras que usan son como una espada con la que ustedes no solo le causan un pequeño corte, ustedes le causan un daño severo. En el mismo Proverbio 16:27 nos dice que son como una llama de fuego. ¿Por qué nos quejamos si nuestros cónyuges se enojan porque los herimos, los quemamos con las palabras que hablamos? Y por último, Santiago 3, del 1 al 8 nos dice que nuestras palabras pueden ser como un veneno mortal. Hermanos, estas palabras que nos comunica la Biblia acerca de cómo hablamos, me tiene que dar a entender, yo no puedo seguir hablando, ni comunicando, ni haciendo las cosas que he estado haciendo si estoy consciente que todo lo que digo puede ser o una espada, o un fuego, o un veneno. Conscientemente yo tengo que analizar lo que voy a decir y cómo lo voy a decir. Nosotros tenemos que ejercer dominio propio en la comunicación. Y hay aquí ahorita una lista de reglas que nos sugiere el señor Dr. Wayne Mack en su libro. Y dice, mire que cuando hay conflicto, no simplemente callas el hecho. Cada uno de nosotros hemos vivido situaciones donde el cónyuge se enoja y nosotros preguntamos, amor, ¿qué pasó? Y la respuesta es, nada. Pero sabemos que están enojados. ¿Qué cuesta decir, mire, mi amor, tú has hecho tal y tal cosa, tú has dicho tal y tal cosa, tú no has hecho tal y tal cosa, o no has dicho tal y tal cosa que deberías haber dicho, y esto me hiere, esto causa en mí un daño, y yo necesito que tú entiendas y reflexiones sobre esto. El punto 2, no podemos responder de una manera agresiva. Y esto no solo es hacia el cónyuge. Nosotros en muchas situaciones, cuando estamos en la calle y de repente hay una situación en el tráfico y la gente se grita y se insulta. Cuando yo estoy en un grupo donde los padres andan con los niños y los niños están jugando y los niños llegan e interrumpen conversaciones, la manera agresiva de muchos padres hacia sus hijos. Hermanos, esto asusta, sabiendo que las palabras son como espada, llama y veneno. ¿Qué más? Nosotros tenemos que abrir nuestra boca con sabiduría. Y la sabiduría viene de Jehová. Nosotros tenemos que dejar regir la ley de la clemencia. Eso significa nosotros tenemos que ser benevolente y compasivo antes de agresivo. Y nosotros tenemos que tener esta ley en nuestra lengua. Todo esto nos avisa Proverbios 31, versículo 26. Hermanos, el punto 3 es, tenemos que evitar que vamos a llorar para manipular. Dentro del matrimonio, no podemos entrar en esa situación de querer crear lástima para que el cónyuge haga algo que nosotros queremos que haga, cuando estas lágrimas no son reales. En Efesios 4, 29 al 31 nos exhorta a controlar nuestra habla. Hermanos, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Todo lo que nosotros decimos tiene que edificar
y tiene que ser una palabra de gracia para nuestros oyentes. Porque si no lo hacemos así, ¿qué sigue diciendo la palabra? Que contristamos al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Tenemos el sello del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en nosotros. Y todas las palabras que no sean para edificar, sino para herir, que no son dadas en gracia, sino en desgracia, hermanos, contristan al Espíritu Santo, ofenden a Dios. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y malicia significa despecho, deseos malos, cualquier cosa negativa que nosotros le deseamos a otras personas. Quítese toda amargura. Hermanos, cuando mi cónyuge no hace lo que yo le pido, cuando yo siento que no está haciendo lo que considero que debe estar haciendo, yo puedo permitir que se genere la amargura en mi corazón. O puedo, como ya lo hicimos, como ya lo hablamos, permitir que el Espíritu Santo sea el que guía la conversación y los pensamientos. El punto 5. Andéis digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esa es la palabra que le dice Pablo a la iglesia de Efesios, en Efesios 4, del 1 en adelante. Hermanos, cuando nosotros andamos en nuestra vocación, y sea vocación de cónyuge, de pastor, de padre, hasta hijo, de amigo, nosotros tenemos que hablar y comunicar todo lo que hacemos con toda humildad. Nosotros ya vimos, yo no le ordeno a mi esposa, mi esposa no es mi esclava. Nosotros dos en conjunto formamos un equipo llamado para llevar a cabo lo que el Señor Jesús ha asignado a nuestra familia. Somos una sola carne. Y yo, como hombre, soy responsable de la familia. Quiera o no quiera, yo tengo que asumir esta responsabilidad. Entonces, yo soy llamado como padre, como esposo. Yo tengo que andar digno de esta vocación. Yo no puedo ser egoísta. Yo tengo que ser manso y tengo que ser suave en el trato con mi familia. Yo tengo que andar en mansedumbre. Eso significa que yo debo aceptar heridas sin renegar, porque estas heridas, ojalá, ayudan a purificarme como persona. Nosotros tenemos que soportarnos con paciencia los unos a los otros. Y aquí, cuando hablamos de soportarnos en amor, es el amor ágape, el amor que es aquel amor que tiene Dios para nosotros. Nosotros tenemos que soportarnos con paciencia, significa tenemos que andar con paciencia. Yo tengo que procurar entender los pensamientos de mi cónyuge. Yo tengo que pretender entender las emociones que está pasando mi esposa. Nosotros tenemos que ser solícitos en guardar la unidad del espíritu. Somos una sola carne. La unidad es el máximo bien que tenemos cuando el Señor nos dio a nuestro cónyuge para ser una sola carne, un equipo. Nosotros tenemos que hablar para la necesaria edificación. Yo tengo que edificar mi cónyuge. Yo tengo que ser bendición para mi cónyuge. Nosotros tenemos que ser benignos unos con otros, tenemos que ser misericordiosos, tenemos que perdonarnos los unos a los otros, porque Dios también nos perdonó en Cristo. Hermanos, cuando ustedes ven y escuchan esta lista, ustedes tienen que apuntar
Ustedes tienen que analizar sus vidas. Ustedes tienen que preguntarse, ¿estoy tratando mi cónyuge de esta manera? Y no se autoengañen. Si ustedes quieren saber cómo están tratando a su cónyuge, pues filmen. Si ustedes tienen cámaras en sus casas, como algunos pastores tienen o en las iglesias, filmen lo que ustedes hacen y cómo hablan. Y créanme, muchas veces ustedes mismos se van a asustar. Yo por pura casualidad, hace años atrás, escuché una filmación donde yo estaba hablando con mi esposa en la iglesia. Estaban filmando un evento y me llamó el pastor después y me dijo, mire, pastor, yo quiero que usted escuche cómo usted habla con su esposa y dígame si eso es correcto. Nosotros muchas veces necesitamos que otros nos digan dónde estamos fallando. Por eso necesitamos el equipo que nos rodea, un equipo de personas honestas, que con todo lo que ya hablamos, con una benignidad, con paciencia, nos hablen con honestidad y nos digan, mire hermano, mire pastor, mire padre, mire esposo, mire líder, la manera como tú hablas, la manera como tú comunicas no está correcto. Y tenemos que ser lo suficientemente humilde para aceptar esa palabra de advertencia a nuestras vidas, porque no queremos vivir contristando el Espíritu Santo. Otra de las tantas partes de la comunicación es el poder escuchar. Cuando nosotros inicialmente hablamos de comunicar, siempre pensamos yo hablo, yo digo, yo comunico, y yo quiero que tú sepas lo que está pasando en mi vida, lo que yo pienso, lo que yo quiero que tú entiendas. Pero también está la contraparte. Yo tengo que callar. Yo tengo que escuchar lo que dice mi cónyuge y no solo oír, como dicen, yo oigo porque entra aquí y sale acá. Pero cuando yo escucho, entra, sube al cerebro, lo proceso y después guía mis palabras y mis acciones. Tenemos que escuchar activamente. Proverbios 20, verso 5 nos dice, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Hermanos, nosotros tenemos que permitir que lo que dice el cónyuge llegue a las profundidades de nuestro alma, para entonces entender y alcanzar el entendimiento. Proverbios 18:13. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Fatuidad, ¿qué significa? Es una presunción, es una soberbia. Yo no puedo contestar antes de que mi esposa haya terminado de hablar y comunicar lo que quiere comunicar. Oprobio significa es una vergüenza, una deshonra. Cuando yo contesto antes de que alguien termina, entonces yo estoy deshonrando la comunicación de esta persona hacia mí. Y estoy creando un ambiente de vergüenza. No interrumpa o corrija la historia del cónyuge. Y es ahí donde yo en muchas ocasiones he tenido que decir, y no solo acerca de las correcciones del cónyuge, sino también de mis hijos. No, papi, así no era. Mire, hermanos, yo cuento mi historia así como yo la viví. Yo no estoy diciendo que todos la vivieron y la vieron de la misma manera. Yo solo estoy diciendo como yo la vi. Entonces, permítame que yo la termino. Y mis hijos después, cuando ya termino yo le digo, bueno, ahora comunican como ustedes la vivieron. Y llega esa historia muy diferente. Por eso es tan importante que tengamos 4 evangelios. Porque cada uno de los evangelios nos cuenta la historia de Cristo,
de otro punto de vista, para que en los 4 evangelios en conjunto tenemos la imagen completa de Jesucristo. No podemos solo usar uno. Y así igual la historia. Yo cuento mi versión de la historia, que mi cónyuge cuenta su versión de esa historia y mis hijos la de ellos. Y entre los 3 en conjunto tenemos ahora la historia con la mayor certeza. Y pongamos atención. Deja de hacer lo que está haciendo para poner atención a su cónyuge. Hermanos, cada uno de nosotros vemos continuamente cuando vamos a cualquier lugar, inclusive a la iglesia, cuánta gente durante el culto anda con su teléfono. Cuánta gente recibe llamadas en la iglesia y las contesta. Cuántas veces hace ping, 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 ping e interrumpe lo que estamos haciendo. Cuando nosotros hablamos con el cónyuge, pongamos a un lado los tablets, los teléfonos, cualquier cosa que estamos haciendo y pongámosle atención al cónyuge. Mi pareja tiene que ser mi primera prioridad, nadie más. Porque solo si le pongo atención a mi cónyuge, yo estoy seguro que cuando yo quiero comunicar algo, me va a poner atención a mí también. Es recíproco. Y la otra cosa, hermanos, asegurémonos que entendemos lo que nuestro cónyuge nos está diciendo. Porque muchas veces, como solo escuchamos a medias, no entendemos al 100% lo que está pasando. Nosotros tenemos que estar seguros de entender. Amén. Nosotros tenemos 2 ejemplos claros donde tenemos que aclarar de qué se está hablando. Cuando Jesús dice en Juan 6:51 que Él es el pan vivo, pan es mi carne, yo la daré. ¿De qué está hablando Jesús? Su carne es el pan, o el pan que está dando es la carne. Y Él va a dar la carne, Él va a dar el pan. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Hermanos, nosotros tenemos que tener certeza de entender claramente a qué se refiere nuestro cónyuge. Tenemos en Marcos 8:15 cuando Jesús habla de la levadura de los fariseos. ¿Cuál levadura? ¿Qué significa eso? Y es muchas veces que tenemos que preguntar y decir, mire, Señor, tú has dicho esto y esto y esto. Entiendo yo que esto significa tal y tal y tal cosa. Y me va a decir, chico, no entendiste, te voy a repetir. O me va a decir, sí, eso es. Tenemos que repetir lo que nos está diciendo. Cuando yo pregunto a mi esposa, ¿cuándo sale este viaje? Y me dice una fecha y a las 2, 3 días pregunto, ¿y cuándo va este viaje? ¿Qué es lo que me va a decir? Es que yo ya te dije. Sí, pero no le puse atención, no lo grabé, mostré que falta de importancia. Tenemos que volver a decir lo que nos están diciendo. Tú vas a salir en tal y tal fecha, tal y tal lugar, ok, bueno, está bien, ya lo apunté en mi mente, en mi agenda, buen viaje. Entonces, para todo esto, hay ciertos prerequisitos, cómo podemos comunicar adecuadamente, tanto hablando como escuchando. Porque también Dios quiere que nosotros nos comunicamos con Él, que nosotros le hablamos y que escuchamos lo que Él nos tiene que decir. Entre los prerequisitos, el Dr. Meck pone como punto 1 la pregunta: ¿anhelamos una buena comunicación guiada por el Espíritu Santo? ¿Realmente queremos esforzarnos? Es trabajo, hermanos. Yo le dije al inicio, lo del matrimonio es trabajo. Entonces, nosotros tenemos que tomar esa decisión. Yo anhelo comunicar conforme a cómo me guía el Espíritu Santo y no explotar sin pensar y sin analizar. El punto 2,
como hemos hablado necedad, como hemos sido ofensivos, nosotros tenemos que arrepentirnos de estos pecados, de la comunicación ofensiva, violenta, malcriada. Punto 3. Nosotros tenemos que aceptar nuestros roles y tenemos que procurar cumplirlas. Yo tengo que comunicar que yo amo a mi esposa, que yo amo a mi familia, que yo quiero servirles, pero que la responsabilidad está sobre mis hombros. Por lo tanto, todo lo que conlleva la comunicación, yo soy como hombre responsable de ello. Y la esposa tiene que comunicar su apoyo a nuestro fin común. Punto 4. Nosotros tenemos que pedir que se cumpla el querer como el hacer. En Filipenses 4, 12 y 13, el Señor pone en el corazón nuestro el querer. Y nosotros tenemos que entender qué es el querer del Espíritu Santo para nuestras vidas. Y de ahí tenemos que empezar a hacer lo que Él nos está guiando. Mi cónyuge tiene que pedirle al Señor, Señor, ayúdeme a querer, a hacer lo que me pide mi esposo. Yo tengo que pedir, Señor, deme el querer de lo que tú quieres para nuestra familia. Y después el hacer para hacer todo honrando a mi familia. Tenemos que aceptar que en la mayoría de las veces, para no decir siempre, ambas partes son parte del problema. Y esto es muy difícil de aceptar. Pero si yo sé que soy parte del problema, yo también tengo el anhelo de corregir lo que está mal. Porque, punto 6, yo debo estar dispuesto a cambiar. La parte más difícil del seminario matrimonial es cumplir con la parte que te dice tú tienes que hacer algo conforme a la palabra de Dios que no te gusta. Tú no tienes opción conforme a la palabra de Dios. Cualquier comportamiento contrario a lo que dice la palabra es pecado. Yo tengo que tomar responsabilidad, y ese es el punto 7, por mis emociones. En Gálatas 6:5 vamos a ver lo que dice la palabra. Gálatas 6:5 nos exhorta, cada uno lleva su propia carga. Eso significa que yo no puedo pedir o exigir que mi cónyuge cargue mi parte del paquete. Yo no puedo abandonar a mi mujer, yo no puedo abandonar a mi familia y exigir que mi esposa tome la carga que me corresponde a mí en el cuidado de mis hijos. Nosotros tenemos que tratar un problema a la vez. Nosotros tenemos tantos problemas. Hay situaciones que tienen que resolverse, pero hermanos, si yo me cargo con demasiados problemas, yo voy a fracasar. Yo tengo que atacar el problema de una manera racional. Tengo que sentarme con mi cónyuge. Tenemos que definir cuál es el problema, cómo llegamos ahí, llegar a una estrategia para salirnos de este problema y empezar a emprender este camino. Una vez resuelto, entonces entrémosle al siguiente problema. El punto 8 es Lucas 6:37. Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ella nada. Eso es interesante, hermanos. ¿Cuántas veces cuando nosotros comunicamos con nuestro cónyuge, comunicamos de una manera de negociación? Yo te doy si tú me das. Yo hago si tú haces. Yo no voy a hacer porque tú no existes. Hermanos, aquí la palabra está bien clara. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte.
sin esperar nada a cambio. Porque nuestro galardón no viene del cónyuge. Aquí dice claramente, vuestro galardón será grande y seréis hijos del Altísimo. Cuando yo hago para mi cónyuge y mi familia, porque es mi responsabilidad, sin hacerlo, porque pienso que voy a recibir algo en cambio, entonces tengo galardón grande del Altísimo. Hermanos, la comunicación es primordial. Y como vimos, tenemos que entender cómo comunicar, qué comunicar, cómo no comunicar, y finalmente que la mala comunicación, la comunicación ofensiva, violenta, contrista al Espíritu Santo. Y nosotros como pastores, en primer lugar, pero también como padres de familia, como esposos, queremos que nuestras oraciones lleguen al oído del Altísimo. Pregúntese, ¿cuántos de ustedes están clamando a Jehová y no están llegando las oraciones hacia el Altísimo? ¿Será porque no estamos comunicando de una manera amable y apacible y estamos contristando al Espíritu Santo? Hermanos, yo los felicito por haber estado presente en esa cuarta plenaria. Anímense, comuníquense, analicen cómo se comunican y pidan a otros que les ayuden. Porque muchos de los problemas matrimoniales de los cuales ustedes creen que no se pueden resolver, se resuelven con una buena comunicación. Y con esto los dejo, amados. Comunicación, espero que hayan apuntado mucho y que de ahora en adelante sepan comunicar bien. Y los bendigo en el nombre de Jesús. Y si ustedes quieren ver más videos, pues pueden ver los links, pueden ver el playlist para los sermones en Éxodo y pueden apretar al botón del logo de la iglesia para suscribirse, para que les lleguen los mensajes automáticos cuando hay videos nuevos en YouTube de nuestra iglesia. Bendiciones.